Bienvenidos a este vídeo del módulo de programación de la unidad 9, en el que hablaremos sobre la programación orientada a objetos, segunda parte, que es ya más avanzada que la que vimos en el anterior vídeo. El índice que vamos a seguir es el siguiente, en el que hablaremos un poquito sobre el array list, hablaremos sobre la herencia, polimorfismo, las clases abstractas y por último hablaremos sobre las interfaces. Al final de esta presentación realizaremos un par de ejemplos para probar cada uno de estos conceptos. En cuanto al array list, básicamente es una lista, pero de tamaño variable. Hasta ahora, lo que hemos visto, las colecciones de elementos que hemos visto, han sido arrays, vectores, matrices, en el que el tamaño era estático, de tal forma que nosotros, en el momento de su creación, le definíamos un tamaño, de tal forma que si yo quería jugar con diferentes tamaños, por ejemplo, de un vector, sí o sí me forzaba a declarármelo del tamaño más grande que yo necesite y después ir jugando con variables que determinen el tamaño variable. Con estructuras como el array list o list, linked list, etcétera, etcétera, eso no hace falta, ya que básicamente su tamaño es variable. Son estructuras dinámicas, de tal forma que su tamaño va a ir creciendo y menguando en función del número de elementos que yo necesite. Es decir, yo puedo añadir y puedo borrar esos elementos y su tamaño va cambiando. Por lo tanto, la gran diferencia que tiene frente a los arrays que nosotros habíamos visto hasta ahora es que el tamaño es totalmente dinámico. Varía en tiempo de ejecución. Haremos pruebas con ArrayList y veremos cómo funciona y cómo trabajar con él. En cuanto a la herencia, ya entrando en conceptos más avanzados de la programación orientada a objetos. La herencia es una de las capacidades más importantes de este tipo de programación y básicamente cuando derivamos una nueva clase, es decir, una clase hereda de otra clase, significa que esa clase va a heredar no solo los atributos, sino también los métodos de la clase madre. Para entendernos, llamaremos clase madre y clase hija, de tal forma que la clase hija será la que herede todos esos datos de la clase madre. Para poner un ejemplo, imaginémonos que estamos haciendo una aplicación para trabajar con alumnos y profesores. Nos damos cuenta que un alumno y un profesor tienen atributos que no son comunes, como por ejemplo los que ahí aparecen, el número de expediente del alumno, el ciclo, el curso, las notas, y el profesor, por ejemplo, tiene atributos como el código de profesor, departamento, módulos, horario, pero nos damos cuenta que sí que existen atributos en común, como puede ser el nombre, DNI, dirección, teléfono. Entonces, nos vemos en la necesidad de crear una clase denominada persona de tal forma que esa clase sea la clase madre y tanto alumno como profesor hereden de la clase persona. ¿Eso qué significa? Que tanto alumno como profesor tendrán los atributos de la clase persona y los métodos de la clase persona. Es muy importante decir, y más adelante lo veremos, que como ya vimos en el tema anterior, el tipo de acceso a esos atributos métodos no es lo mismo, que sean públicos, que sean privados, que sean protegidos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí eso también afectará, al igual que afectaban en las clases que vimos en el anterior vídeo. Por lo tanto, esta es la estructura en cuanto a herencia. En cuanto a los constructores, cuando yo quiero construir el objeto de una clase derivada, internamente lo que se debe de hacer es llamar no solo al constructor de la clase derivada, sino también
al constructor de la clase madre, porque para construir una clase hija se debe de construir también la clase madre. Es por eso que nosotros en el constructor de la clase hija, lo primero que debemos de hacer es llamar al constructor de la clase madre. ¿Y cómo se llama tanto al constructor como a métodos, atributos de la clase madre? Utilizando la palabra reservada super. Esto en el ejemplo que realizaremos después, trabajaremos con ello y veremos cómo se usa. En herencia podemos hablar de dos tipos de métodos. Métodos heredados y métodos sobrescritos. Un método es heredado cuando la clase hija puede utilizarlo de la misma forma que podría utilizarlo la clase madre. Es un método normal y corriente que la hija puede utilizar y hacer uso de ella. Por otra parte, los métodos sobrescritos son aquellos que dentro de la clase hija deben de ser reprogramados para que tenga un comportamiento diferente en cada una de las clases hijas. Uno de los métodos sobrescritos que más se suele utilizar es el de mostrar, porque el método mostrar en una clase hija, por ejemplo, alumno y profesor, pues no van a mostrar la misma información el alumno que el profesor. Luego realizaremos pruebas tanto con los métodos heredados, veremos qué métodos serán heredados y qué métodos serán sobrescritos. Como vimos en el tema anterior, el tipo de acceso tanto a atributos como a métodos es muy importante y utilizamos la misma tabla para explicarlo. En este caso sí que nos sirven todas las filas que contiene la tabla. Al igual que en el tema anterior, en una clase normal, público, me da igual que esté dentro del mismo paquete o no, sea de la misma clase, voy a poder utilizar ese atributo. En el caso de privado, o estoy dentro de la misma clase o no podré utilizarlo. Y en el caso de un atributo protegido, a no ser que esté en paquetes diferentes, no podría utilizarlo. Como podéis ver, me da igual que sea la clase heredada o no. Básicamente funcionan igual. El público siempre podré acceder a esos atributos y métodos, esté donde esté la clase. En el privado nunca podré acceder a esos atributos o métodos, a menos que esté dentro de la misma clase. Y en el protegido siempre podré acceder a ellos, a no ser que sea una clase que no sea heredada, pero que esté en diferente paquete. En cuanto al polimorfismo, que es otra de las técnicas de la programación orientada a objetos, nos permite que una clase madre especifique métodos que serán comunes a todas sus clases hijas. De tal forma que, gracias a una variable de referencia que tengamos insertada dentro de la clase madre, podemos resolver llamadas a estos métodos sobrescritos en cada una de las clases hijas. Para entender esto mejor, vamos a ver el ejemplo que tenemos en los apuntes. Tenemos una clase madre con un método llámame. Tenemos una clase hija1 que extiende de la clase madre con un método que se denomina igual, llámame. Y tenemos una clase hija2 que también extiende de madre y también tiene un método denominado llámame. En el ejemplo que vamos a ver, creamos un objeto de la clase madre, creamos un objeto de la clase hija1 y creamos un objeto de la clase hija2. Declaramos una variable de tipo madre, que se denomina madre2. Y aquí viene el polimorfismo. Madre2 toma la referencia de madre, madre2 igual a madre, la referencia del objeto madre, y realiza la llamada madre2.llámame. Posteriormente, la misma variable madre2 a esa variable le asignamos la referencia del objeto h1 y hace la misma llamada que en la línea 38, madre2.llámame. Y lo mismo con hija2, madre2 igual a h2 y madre2.llámame. Es decir, que está realizando 3 veces la misma llamada.
Pero como la referencia en este caso a cada objeto es diferente, en la salida podremos ver que está llamando al método que toca en todo momento. Esta es la potencia del polimorfismo. En cuanto a las clases abstractas, hay situaciones en las que yo no quiero crear objetos de la clase madre. Porque me doy cuenta, por ejemplo, en el caso del alumno y del profesor, me doy cuenta que solamente trabajo con alumnos y profesores, y no con personas. Por lo tanto, puede ser que no me interese crear objetos de la clase madre. Para ello, he de definir esa clase como abstracta. Es decir, una clase abstracta es aquella en la que no se pueden crear objetos de ella. En otras palabras, es una clase en la que yo no puedo utilizar el operador new. ¿De acuerdo? Me daría un error. Cabe considerar que cualquier clase que contenga un método abstracto, o más de uno, debe declararse como abstracta. Con que tenga un método abstracto, la clase ya será abstracta. No podemos declarar constructores abstractos o métodos estáticos abstractos, y algunas veces es necesario evitar que no que una clase se crea o no, sino que una clase no sea heredada. Es decir, debo de evitar esa herencia. Básicamente es utilizando la palabra reservada final. Al igual que no me interesa a veces que la clase madre pueda crearse, puede ser que no me interese que una clase hija herede más. Por lo tanto, también podremos evitar esa situación. Gracias a la construcción de una interfaz, el programador lo que puede especificar es el comportamiento que caracteriza a ese objeto. Básicamente una interfaz es una plantilla en la que se declaran la estructura que va a tener la clase que vaya a implementar esa interfaz. Básicamente, en Java, la interfaz es simplemente una clase con métodos abstractos, es decir, que no se implementan. De tal forma que por una parte tenemos lo que es la estructura de la clase y por otra tenemos la implementación. Es decir, en la interfaz estará lo que es la declaración y en la propia clase estará la implementación de esa interfaz. Al final, el utilizar interfaces es una especie de herencia. Bueno, a continuación vamos a realizar un ejemplo de todo lo que hemos visto. Básicamente vamos a tratar la herencia, donde vamos a trabajar con el ejemplo que hemos visto antes, el de persona, alumno y profesor. Para ello vamos a crear tres clases. La clase madre, que va a ser persona, y dos hijas, que van a ser alumno y profesor. Para ello, como siempre, nos creamos la clase persona, que la clase persona básicamente va a tener dos atributos privados. Uno va a ser el nombre y el otro el apellido, por ejemplo. ¿De acuerdo? Podríamos trabajar con más atributos, pero para hacerlo rápido, simplemente con nombre y apellido. Vamos a crear los constructores. El primer constructor va a ser un constructor sin parámetros, donde, como vimos en el pasado vídeo, lo que tendré que establecer es los valores por defecto de los dos atributos en este caso. Y posteriormente vamos a realizar el constructor con parámetros, donde le pasaré el nombre y el apellido. Aquí trabajaremos, acordaos del this, sobre todo en este caso, porque las variables se llaman igual. Perfecto, ya tenemos los dos constructores. Ahora, los métodos básicos que vamos a tener son los que nos vamos a construir de get y set. En este caso, como siempre, nos vamos a refactor. En el caso de files, selecciono todo, tengo el refactor y ya tengo aquí los get y set de mis dos atributos. Ya está la clase madre hecha. Sí que me quedaría
Me faltaría pues un método, por ejemplo, para mostrar. Public void mostrar, que no le pasa nada, y simplemente, como hicimos en la pasada clase, muestro el nombre y el apellido. Perdón, ahí. Muy bien, ya tengo la clase madre hecha. Muy rápido, simplemente con estos métodos. Me voy ahora a crear la clase hija alumno. Para ello me voy a JavaClass y me creo una clase denominada alumno. En este caso, ¿cómo indico que hereda de la clase persona? Porque tengo la palabra reservada de extends y tengo que indicarle qué clase es la madre. Con esto ya estoy diciendo que alumno va a heredar todos los atributos y todos los métodos. Eso sí, tengo que tener en cuenta que si son privados no podré acceder a ellos, si son públicos sí, y si son protected, dependiendo de si está en el mismo paquete o no, podré acceder o no. Perfecto. Para empezar, me creo mis atributos. Alumno, ¿qué atributos va a tener? Que van a ser privados. Pues va a tener lo que es el NIA y va a tener también su nota media. Para el NIA voy a crear un string y para la nota media, pues por ejemplo, un doble. Me creo los constructores, que como siempre vamos a crear un constructor sin parámetros y un constructor con parámetros. Aquí está el constructor. Bien, en el constructor con parámetros, en cualquier clase normal, solamente le pasaría los atributos que pertenecen a esa clase. Pero en este caso, como alumno extiende de persona, deberé de pasarle como parámetro de entrada a este constructor también los atributos de persona. Porque no solo deberemos de crear el objeto de alumno, sino también toda la parte de la madre, que es de persona. Por lo tanto, tendré que pasarle el nombre, el apellido y ahora los de persona. Los de alumno. El NIA y la nota. Bien, aquí, al igual que en el constructor de arriba, básicamente diría this NIA igual a NIA, this nota igual a nota, y ya está. Pero ¿cómo hago la llamada al constructor de la madre? Pues tanto uno como otro, utilizando el método super. Super sin ningún parámetro llama al constructor por defecto de persona y super pasándoles el parámetro nombre y apellido, es decir, esas dos variables, llama al constructor con parámetros de persona. Es decir, este super llama a este constructor de tal forma que construimos primero la persona y después el alumno e inicializamos a vacío o a los valores por defecto que nos interese, y este super llama directamente a este constructor y posteriormente inicializa sus atributos.
Una vez hemos hecho esto, y esto es muy importante porque una clase hija no solo debe de construir o inicializar sus atributos, sino que también los de la clase madre, vamos a crear los métodos. En este caso, como siempre, pues nada. Los get y set, ya tengo los get y set de Nia y nota, y además vamos a crear un método que es el de mostrar. ¿Qué es lo que me dice aquí si yo le llamo mostrar? Si le llamo mostrar, me dice que lo que estoy haciendo es intentar sobreescribir el método mostrar de persona. De hecho, aquí ya me está alertando de que está sobreescrito, es decir, que se está sobreescribiendo de la clase alumno. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aquí intento mostrar el NIA y la nota, si yo intento mostrar esto, lo que estoy haciendo es sobreescribiendo. De hecho, la anotación, aquí me marca que ponga la anotación de que está sobrescrito. Estoy sobreescribiendo el de la clase madre. ¿Esto qué significa? Significa que si yo me voy aquí a mi programa principal y yo me creo, por ejemplo, una clase persona P igual a new persona, y le paso, por ejemplo, el nombre Pepe Pérez y yo hago p.mostrar, lo que me mostrará será el nombre y apellido de Pepe Pérez. Si yo me creo un alumno, Lola García, el NIA lo inventamos y la nota 9,8. Si yo me creo este alumno y luego intento, en lugar de mostrar la persona, muestro el alumno, ¿qué pasará? Que me mostrará solamente el contenido del mostrar de alumno. Es decir, no me está mostrando toda la información que tiene alumno. ¿Por qué? Porque estoy sobreescribiendo lo que tiene la clase madre. Si yo quiero hacer esto y quiero que salga también el contenido de la clase madre, lo que tendremos que hacer es utilizar la palabra reservada super y llamar a mostrar. De tal forma que en este caso, primero llamaremos a este mostrar y después mostraremos todo este contenido. De ahí que si yo ahora ejecuto, automáticamente ya me sale el nombre, apellido, el NIA y la nota. Es decir, me está mostrando lo que me está mostrando la madre y después lo que está mostrando la hija. ¿De acuerdo? Para el tema del profesor, para el profesor sería exactamente igual. En este caso, el profesor tendría otros parámetros, estos dos parámetros serían diferentes y sin ningún problema. ¿Qué pasaría si yo, en este caso, me doy cuenta que no tiene sentido crearme una clase, objetos de la clase persona? Como ya hemos visto en la teoría, eso significa que mi clase sería abstracta. Si yo declaro persona abstracta, esto ya no lo podría hacer. De hecho, obviamente se queja porque yo no puedo crear personas. Es decir, que esta parte de aquí yo ya no la podría hacer. ¿De acuerdo? Ahora bien, que la clase sea abstracta, pues puede
puede no tener ningún método abstracto. No por ser la clase abstracta significa que un método sea abstracto. Lo que sí que me dicen es que, como hemos visto en teoría, si yo no digo nada, pero digo que este método es abstracto, ¿por qué? Porque no lo quiero crear aquí. Persona tiene que ser abstracta. Porque por definición, una clase que tiene un método abstracto significa que la clase es abstracta. ¿Esto qué significa? Significa que un método abstracto yo no lo voy a implementar en esta clase. Por lo tanto, aquí en alumno, yo esto ya no lo podría hacer. De hecho, efectivamente, tengo aquí un error. ¿Cómo mostraría, en ese caso, el contenido de la clase madre? Pues básicamente, si en lugar del NIA pongo nombre, yo puedo hacer esto. Super.getNombre, porque eso sí que lo puedo hacer. Puedo acceder al contenido de la madre. Y el apellido, super.getApellido. En este caso, yo ya, si tiro a ejecutar, obviamente me sale exactamente lo mismo. Pero ahora persona la he convertido en abstracta. El método mostrar ya no está implementado en la clase persona, sino que es un método abstracto que querré implementarlo solamente en las hijas. Y alumno, entonces, ya no podrá hacer uso del método mostrar utilizando super, porque ya no existe. Es un método abstracto que no tiene implementación. Pero sí que puedo acceder a las variables. ¿De acuerdo? Obviamente tengo que utilizar el get en estos dos. ¿Por qué? Porque nombre y apellido es privado en la clase de persona. Es decir, yo no puedo hacer super.nombre. Porque efectivamente nombre es privado. Por lo tanto, tendré que hacer uso de los métodos get y set. Perfecto. Una vez visto esto, vamos a crearnos unos cuantos alumnos. Por ejemplo, lo creamos así un poco a lo bestia. José, Manolo, García, Pérez, Gil. Modificamos también el NIA y la nota media, pues aquí, todos aprobados. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es uso de un ArrayList. Es decir, tenemos alumnos y yo quiero crear un ArrayList. Y así podemos ver el funcionamiento, en este caso, de los ArrayList. Y luego podemos trabajar un poquito con el casting de una clase a otra y veremos cómo funciona. Un ArrayList ya sabemos que es una lista que dinámica, ¿de acuerdo? Obviamente tenemos que importar la librería Java Util de ArrayList para que funcione. Y el ArrayList yo lo puedo utilizar de varias formas. Si yo lo declaro así, lo que me estoy creando es una lista de objetos genéricos. Si yo quiero que mi lista sea de alumnos, entonces yo aquí, después de ArrayList, tengo que poner entre mayor y menor el tipo o el nombre de la clase que yo quiero crear. En este caso van a ser listas de alumnos. Por lo tanto, ArrayList alumno lista igual a new ArrayList alumno. Y lo que vamos a hacer simplemente es lista add de un alumno. Vamos a añadir el primer alumno, añadimos
el segundo y añadimos el tercero. Esto obviamente lo estamos haciendo directamente, poniendo los valores y demás. En un buen programa, en un programa normal, pues se pedirían por teclado o se leería en algún fichero y en un bucle, obviamente, se iría rellenando la lista. ¿Vale? Imaginaos, para hacerlo rápido, que yo ya tengo mi lista con todos los alumnos que yo quiero rellenar. Ahora, ¿cómo trabajo con ellos? Es decir, ¿cómo lo muestro? Pues para eso existen los iteradores. Voy a utilizar un for donde tengo la clase iterator, it, igual a lista.iterator. Es decir, un iterador al final es un índice. El iterador también lo tengo que importar, ¿vale? En la misma clase, en el mismo paquete, java.util. Un iterador es un índice que va a recorrer el array list y me va a devolver el elemento. Por lo tanto, primero con ese método, lista.iterator, estoy creando el iterador y ahora lo único que tengo que decir es it.hasNext, es decir, mientras haya un siguiente, yo iré recorriendo, o el iterador irá recorriendo la lista, ¿de acuerdo? Aquí no pongo nada, normalmente en el for siempre aquí había un i++, un incremento. No voy a poner nada porque realmente el incremento que iría aquí es el it.next que vamos a utilizar ahora. De tal forma que me va a devolver el contenido de esa posición de la lista y además va a adelantarse el iterador, ¿vale? Va a posicionarse en el siguiente elemento de la lista. En este caso, lo que voy a hacer es obtener un alumno y mostrarlo, es decir, de tal forma que mostraremos por pantalla todos los alumnos. Para eso necesito un nuevo alumno, que le vamos a llamar alumno, simplemente para diferenciarlo. Entonces, alumno será igual a it.next. Aquí pasa una cosa, se me queja. ¿Por qué? Porque iterador ahora está trabajando con objetos genéricos de tipo object. Eso significa que si yo hago esto, el iterador, yo tengo que hacer un casting a tipo de dato alumno. De tal forma que el iterador me devuelve un objeto genérico, pero yo hago un casting a alumno. Y entonces lo podré incorporar en una variable de tipo alumno. Y luego yo puedo mostrar. Si yo ejecuto esto, lo que me va a mostrar son aquí todos los alumnos, uno detrás de otro. Yo puedo hacer esto, o al igual que yo en el ArrayList he declarado y he dicho qué tipo de objetos va a tener la lista, el iterador va a ser igual. Entonces yo en el iterador puedo decir que el iterador va a trabajar con alumnos y el casting lo puedo borrar, porque ahora sí el iterador lo que me va a devolver no es un objeto genérico del tipo object, sino un alumno. Si yo esto lo ejecuto, tendré exactamente el mismo resultado. Aquí con el ArrayList hemos trabajado con add, pero ya sabemos que se puede borrar, se puede vaciar el ArrayList, etc. Existen infinidad de métodos. Aquí tenéis todos los métodos, ¿vale? Hacer un remove, el size para el tamaño, sort para ordenarlo, toArray para pasarlo a un array, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Existen muchos métodos. Bien, ahora ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a crearnos la otra clase hija, que es profesor. Y lo que vamos a hacer será, nos creamos la clase profesor y el ArrayList ya no lo vamos a declarar de alumnos, sino lo vamos a declarar de personas. De tal forma que tengamos un ArrayList donde tanto alumnos como personas estén dentro. Imaginemos que nos interesa una lista de lo que sea, donde pueda
puedan estar tanto alumnos como profesores. Y entonces ese array list nos lo crearemos de personas. Y veremos cómo, independientemente de si es un alumno o un profesor, yo podré recorrer este iterador o esta lista utilizando un iterador de personas y podré trabajar con él. Bien, a continuación vamos a crearnos la otra clase hija, que es profesor. Entonces, ya tengo aquí la clase profesor, que lo que va a hacer es extender de persona. Por defecto tengo un error aquí, porque, claro, profesor extiende de una clase abstracta de persona, por lo tanto debe de implementar sí o sí el método abstracto mostrar. Por eso tengo aquí este error. Ahora lo implementaremos. Como siempre, nos creamos nuestros atributos. Privatein, en este caso, va a tener un código de profesor y el departamento al que pertenece. Como veis, los atributos no tienen nada que ver con los de alumno. Alumno tiene sus atributos propios, profesor tiene sus atributos propios y todos se heredan de los atributos de persona. Como siempre, aquí tendremos los constructores, donde, al igual que antes, vamos a tener constructor sin parámetros y un constructor con parámetros. Aquí ya directamente llamamos al constructor de la madre y código, por ejemplo, ponemos a 0 y el departamento a vacío. El otro constructor pues será el constructor con parámetros. Como hemos visto antes, en este constructor tengo que pasarle todos los parámetros que yo quiera introducirle, incluidos los de la madre. Por lo tanto, string nombre, string apellido, in código y string departamento. Por lo tanto, super del nombre y del apellido. Y ahora inicializamos código a código y departamento a departamento. Ya tenemos los constructores. Vamos a por los métodos, como siempre. Nos creamos los métodos get y send. Vamos a refractor. Seleccionamos todo y ya tenemos los get y send. Ahora, sigo teniendo aquí un error porque he de sobreescribir, o más bien es de implementar la clase abstracta, perdón, el método abstracto que la clase madre me dice que tengo que tener, que es mostrar. Por lo tanto, me creo el método mostrar y lo que hago es mostrar el código y mostrar el departamento. Perfecto. Ya tengo la parte del profesor. La parte de persona, pues al igual que en alumno he mostrado el nombre y apellido, en profesor muestro también el nombre y apellido. Y ahora sí que ya no tengo ningún problema con la clase profesor porque ya estoy implementando el método abstracto. Si me vengo ahora a este main y por ejemplo por aquí abajo me creo
profesor, por hacer una prueba. Y profesor. Juana. Perdón. López. El código 12 y el departamento informática. Si yo hago eso y hago pro.mostrar, lo que tendré aquí es que, obviamente, primero me sale todo lo de los alumnos y después me sale la información del profesor. Muy bien, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a jugar con el ArrayList, pero en lugar de alumnos vamos a crearnos personas. Vamos a crear una lista donde independientemente incluiré alumnos y profesores. Y después mostraré su contenido. Y veremos que estaré mostrando personas, pero puede ser, o estoy mostrando personas, pero cuando se vaya a mostrar un alumno aparecerá la información del alumno y cuando se vaya a mostrar un profesor aparecerá la información del profesor. ¿De acuerdo? Para eso lo que voy a hacer es elimino todo esto. Bueno, lo que voy a hacer es adaptarlo, no lo voy a eliminar porque si no quito este profesor. Voy a introducir 3 alumnos y 2 profesores. Pro y Pro 2. Este, por ejemplo, Juan López, el 14. Inglés. Y el ArrayList ahora ya no va a ser de alumnos, sino va a ser de personas, es decir, de la clase madre. Y el iterador también de, perdón, de personas. Ahí. Perdón, de persona, de la clase persona. Y el iterador también será de la clase persona. Entonces, ahora tendré una persona, una variable de tipo persona, que el iterador es exactamente lo mismo. Aquí añado la lista, los alumnos y añado el profesor. Profesor 1 y profesor 2. Es decir, en mi lista está llena de personas, de alumnos y de profesores. El iterador se encarga de mostrar o de recorrer la lista y me va a devolver una persona. Voy a tener una variable p que es de personas y voy a hacer p.mostrar. Este pro lo quito. Es decir, estoy recorriendo la lista, en el iterador va a ver o va a obtener una persona y vamos a ver qué me muestra en cada iteración. Pues lo que me muestra en cada iteración, si lo podéis comprobar, es el mostrar de un alumno, mostrar de otro alumno, mostrar del tercer alumno y ahora los dos mostrar que tengo aquí son profesores. Es decir, lo que estoy obteniendo es una clase madre y independientemente de lo que quiero mostrar, solamente estoy haciendo uso de este método mostrar. Esto es el polimorfismo que vimos en teoría. De tal forma que estoy utilizando el mismo método para todas las clases hijas, pero estoy utilizando una variable de la clase madre para mostrar el contenido de las clases hijas. Me da igual qué clase hija es la que quiero mostrar, porque gracias al polimorfismo me lo mostrará bien. Cuando tiene que ser un alumno me muestra el contenido del alumno, cuando tiene que ser un profesor me muestra el contenido del profesor. Bien, y para acabar vamos a crear una interfaz para ver cómo se crea y para ver cómo se utiliza. Básicamente tenemos aquí un Java Interface. Por ejemplo, lo vamos a llamar interfaz vehículo.
y, como hemos comentado, una interfaz básicamente va a tener la estructura que queremos que tenga o que herede, entre comillas, la anterior clase. Bien, aquí tenemos la interfaz vehículo, que, como hemos comentado, una interfaz solamente tiene métodos que no están implementados, que deberá de implementar la clase que implemente la interfaz, y constantes. Es decir, todos los atributos que tengan van a ser constantes. Por ejemplo, si yo ahora quiero declarar un atributo, tendré que darle un valor a ese atributo. Imaginémonos que yo quiero crear un atributo que sea velocidad. Pues ese atributo tiene que tener un valor, porque la interfaz lo que crean son constantes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a darle velocidad máxima, ¿vale? Escribirle velocidad máxima para que tenga un poco de sentido. Por ejemplo, vamos a crear un método que lo único que me hace es el cálculo de la velocidad. Bien, esto es una interfaz, es decir, yo puedo tener aquí los atributos que yo considere siempre y cuando tengan asociado su valor, este igual a un valor tiene que estar, y los métodos, además los métodos que yo quiero que implemente la otra clase. Por ejemplo, si yo me creo ahora una clase normal, que le voy a llamar coche, y yo quiero que esa clase implemente la interfaz vehículo, está la palabra reservada implements y la interfaz vehículo. Aquí obviamente se me queja, ¿por qué? Porque existe el método cálculo velocidad que todavía no ha sido implementado. Es decir, que entre todo lo que yo tenga dentro de mi clase coche, el método public doble cálculo velocidad de la interfaz tiene que estar. ¿De acuerdo? Bueno, aquí se me queja porque debe de devolver un valor, pero que al final lo que estamos haciendo es una reescritura del, al igual que hacíamos en la clase alumno de antes, estamos reescribiendo un método, en este caso cálculo de velocidad. Yo aquí en coche podrías incluso usar yo hago this punto, podría utilizar la variable velocidad máxima. Yo esta velocidad puedo utilizarla, ¿de acuerdo? Es decir, esta variable puedo utilizarla sin ningún problema. No tiene sentido este método, pero para que se pueda comprobar que yo velocidad máxima la está usando de la interfaz vehículo. Posteriormente yo me puedo crear la clase coche y la puedo utilizar en otra clase o en el main o donde yo quiera, exactamente igual que cualquier otra clase. La gran diferencia está en que yo estoy implementando una interfaz, que la interfaz me está dando la estructura que tiene que seguir esa clase, al menos que siga esa clase que sigue la interfaz vehículo en este caso. Obviamente coche puede crearse sus propios métodos, por ejemplo, mostrar. Eso no hay ningún problema. Aunque implemente una clase, aunque implemente una interfaz, él puede seguir creando métodos propios. Eso sí, los métodos de la interfaz deben de estar. Bueno, pues con esto finalizamos. Un saludo y hasta la próxima.